Uno y ya. Bien, el día de hoy vamos a comenzar. Hoy 7 de junio del mayo de, no, 7 de junio, ¿verdad? 8 de junio del 2020. Estamos grabando este video para el taller 4, comenzar el taller 4 sobre migración. En este caso el taller es un poco más corto que los anteriores. Otra vez estamos aquí Karina y yo, Karina Morales Contreras, ¿no? Nancy Carino Morales Contreras. Y vamos a comenzar otra vez ya eh, este, este archivo PDF, ya se los enviamos a sus correos. Bueno, en este momento ahorita todavía no, pero ya se los vamos a enviar más a rato que acabemos el video. Y vamos a empezar el tema de la migración. Recordemos que dentro de los conceptos que vimos, había dos tipos de migración, migración interna y migración internacional. Claro, también había otro tipo de migraciones, pero nosotros vamos a concentrar en esos dos. En esta primera video vamos a realizar la parte correspondiente a la migración internacional, que como ya hemos visto tanto en las lecturas de la clase como en la discusión, etcétera, México, al compartir una gran frontera con Estados Unidos y siendo Estados Unidos un gran atractor de mano de obra para mucha población que viene de países en desarrollo, pues se convierte de manera natural en una gran válvula de escape para muchos mexicanos que buscan pues, mejores posibilidades económicas de vida y algunas otras por otras cuestiones que ya hemos discutido en la clase, que no necesariamente es por cuestiones económicas, también hay una serie de razones culturales, ¿no? Por las cuales se migra, etcétera, ¿no? Entonces, dada la intensa, que de hecho veíamos en los videos que una de las mayores migraciones que se registran a nivel mundial es la de mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, históricamente ya también vimos la importancia de ese tipo de migración y vamos a aprovechar que con base en las últimas encuestas, más bien los últimos cuestionarios que se han realizado, sobre todo en el año 2010, de parte del INEGI en el censo del año correspondiente, se preguntó sobre aspectos de la migración, un poco más allá de si había gente que se vivía en Estados Unidos, se preguntaron cosas de si las viviendas recibían remesas, etcétera, ¿no? Y otras variables que ahorita vamos a ver. Con esas variables, el CONAPO han construido un índice de intensidad migratoria que podemos explorar a nivel municipal y a nivel estatal y a nivel nacional. En general, las fuentes de estudio para la migración pues son variadas, o sea, básicamente son los censos de población y básicamente los censos de los lugares de origen, destino, ¿no? De la población. En este caso, si quiero estudiar características de la población mexicana que se encuentra en Estados Unidos, pues tendríamos que hacer caso o bien a un censo o bien a una encuesta que abarque también población mexicana y ver cómo se están incrustando en los diferentes ámbitos, ¿no? Eso a nivel de datos cuantitativos. A nivel de datos, desde luego, cualitativos, hay una serie de trabajos también de seguimiento de casos, etcétera, que se pueden hacer. Entonces, en México también tenemos encuestas de migración, o sea, principalmente las más importantes, las que han elaborado, la que ha elaborado el INEGI en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte. Y hay tanto de mexicana, en el caso hay dos tipos de encuesta, una encuesta que se aplica en la frontera norte y otra que se aplica en la frontera sur. En el caso de la frontera norte, tenemos dos tipos de encuestas también. Una que se refiere a los mexicanos que aspiran a irse a Estados Unidos o bien a sentarse en la frontera. Se aplica en la calle, se aplica a la gente que va con ese motivo, se les encuesta en las 100 lugares donde normalmente se reúnen, en las ciudades fronterizas de nuestro país con Estados Unidos, como pueden ser Tijuana, pueden ser Matamoros, Reynosa, Mexicali, bueno, una serie de ciudades que recorren todo a lo largo de la frontera, ¿no? Y otro tipo de encuestas que se aplican son también cuando los mexicanos están regresando de Estados Unidos, ya sea por cuestiones de deportación o por cuestiones de regreso voluntario, etcétera. Entonces, si uno quiere profundizar mucho en el fenómeno de la migración a nivel
de datos cuantitativos, pues o bien si quieres, puedes estudiar las encuestas en Estados Unidos, o bien tienes que estudiar las encuestas que se realizan en México. También las encuestas que se realizan en la frontera sur, sobre todo intentan captar la migración que viene de centroamericanos hacia nuestro país, mucho por una cuestión de tránsito, desde luego, México es un país de tránsito hacia Estados Unidos también. Pero bueno, ya por el momento no nos vamos a dedicar a eso. Si alguien quiere en algún momento dedicarse a estudiar a fondo eso, creo que yo no, hace muchos años que no abro encuestas de migración, pero pues sería muy interesante verlas, ¿no? De todos modos, vamos a invitar a un compañero próximamente para que nos hable un poco más a fondo del uso de encuestas o de fuentes de datos para hacer un análisis más a profundidad de la migración mexicana hacia Estados Unidos principalmente. Bueno, entonces puedes bajarle un poquito al taller, por favor, Karina. Bueno, como las instrucciones las de siempre, no olvidar los datos de quién hace el taller, etcétera, que es muy importante. Y nos vamos a ir al punto número 4, que dice analizar las características de la migración internacional a partir de los indicadores que sirvieron para construir el índice de intensidad migratoria. Ya se construyó, y te explico más o menos en qué consiste. Entonces, ya estoy diciendo cómo gráficas de barras, etcétera, pero vamos primero a ver dónde está esa información, ¿no? Entonces, Karina, si me haces el favor de meterte al navegador, al navegador que tú prefieras, al Google, ¿cómo se llama? Al Chrome o al que tú quieras. Bueno, ella escogió uno, el Mozilla, el que sea, ¿no? Entonces ahí está. A lo mejor tendríamos que explorar otro tipo de navegadores para compartirles a los compañeros que además de los clásicos como el Chrome, Mozilla y Explorer, hay otros que a lo mejor pueden funcionar mejor en el caso del INEGI para bajar más rápido la información, que ya que están teniendo problemas, ¿no? Bueno, a ver, entonces ahí en ese caso no vamos a tener tanto problema porque nos vamos a meter en la búsqueda y le vamos a poner así, índice de intensidad migratoria, ahí en la búsqueda, índice de intensidad migratoria, pone CONAPO. Muy bien, dale clic en ese y ahí vamos a esperar la búsqueda y ese es lo primero que aparece, entonces con ese, ¿no? Vamos a entrar a esa página que es del CONAPO, Consejo Nacional de Población, que ya hemos entrado, ya hemos hablado varias veces de él, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está un reporte de todo ese índice de intensidad migratoria. Como este índice utiliza datos censales, pues solamente ahorita tenemos disponible para el 2010. Sucede que la encuesta intercensal no contemplaba preguntas de migración. Entonces, si hubieran contemplado preguntas de migración, tal vez tuviéramos tenido un índice de intensidad migratoria del 2015. Entonces, próximamente, los que van a recursar este curso, espero que nadie lo recurse, van a estudiar el índice de intensidad migratoria del 2020, ¿no? Porque vamos a tener los datos, espero, del censo del año 2020, a pesar de todos los problemas. Pues ya tomamos ya con esa información, si no es a nivel censal, pues podemos ya inferir que es una encuesta muy representativa, ¿no? De todo el país. Entonces, si bajamos, vamos viendo que hay varios archivos que son en PDF, pero nosotros nos vamos a ir a donde dicen los anexos, donde vienen las bases de datos o bien los datos ya trabajados a nivel de las entidades, de los municipios, etcétera, ¿no? Vamos a bajar principalmente el anexo A y el anexo B, en la parte donde dice cuadros. Entonces ahí vamos a comenzar con el A. Vamos a comenzar con el A. Cuadros son archivos que se abren en Excel muy fácilmente. Entonces no tiene ningún problema. Eso se bajan rápidamente. Entonces abrimos un archivo en Excel, ¿no? Y ya se enojó la perrita, o el perrito, ¿qué es perrita, verdad? Perrita, sí, voy a silenciar un momento. Ajá. Um, O más bien dale de comer, Karina, no seas mala onda. Bueno, ahí está el archivo, lo puedes maximizar por favor y habilita la edición para que podamos copiar y pegar ahí cosas. Entonces, como podemos ver en la pantalla,
La primera, bueno, las columnas que están ahí indicadas es la de la entidad federativa. Tenemos las 32 entidades de la República Mexicana, 31 estados y la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. La segunda columna, la columna C, me está diciendo la cantidad de población, a ver, total, no, el total de viviendas que existen, y algunos se ven tapadas porque no caben en la columna. Si basta con que abremos un poquito más la columna C para ver el número que está detrás de esos símbolos de números, ¿no? Son, en total en el país se estima que en el 2010 había 28.696.180 viviendas. Entonces, a lo largo de todo el país, las viviendas que reciben remesas, pues son 3.63%, ¿no? O sea, no es a poco así el 10% ni el 50%, un 3.63%. Aún así, en ese porcentaje, recuérdense que uno de los impactos más importantes dentro del PIB a nivel de nuestro país son las remesas de los migrantes, ¿no? Entonces, son demasiado importantes de cualquier manera. Entonces, porcentaje de viviendas, también una pregunta que les hicieron fue si en esa vivienda había personas que vivían en Estados Unidos durante el quinquenio anterior, o sea, entre 2005 y 2010, en otras palabras, ¿no? Y entonces, a lo largo del país hay 1.94%, viviendas con migrantes circulares del quinquenio anterior. Viviendas migrantes circulares son personas que constantemente van y vienen en ese quinquenio, ¿no? Entre 2005 y 2010 un tiempo vivían en Estados Unidos, otro tiempo vivían en México. Viviendas con migrantes de retorno, o sea, son personas que ya retornaron, que ya no se volvieron a ir, ¿no? A Estados Unidos. Índice también, entonces, a partir de esos 4 indicadores, 1, 2, 3, 4, por un método que se llama análisis de componentes principales, construyeron ese índice que se llama intensidad migratoria. Si se dan cuenta, esos valores de índice pues no nos indican mucho, 1.58, menos 0.069. Solamente lo que van a hacer es indicar que un valor más grande de ese índice corresponde a una mayor intensidad migratoria. Entonces, a partir de esos valores, considerando el mínimo y el máximo, rescalaron los compañeros de INEGI, de CONAPO, perdón, y es una escala que va entre de 0 a 100 en la siguiente columna. No nos interesa mucho eso. También lo que hicieron fue una clasificación por otro método que se llama el método de conglomerados o de clúster análisis, y clasificaron las entidades. Así, por ejemplo, vemos que Aguascalientes es una entidad considerada como de alto intensidad migratoria. Baja California es media, no se puedes bajarlas para ver los tradicionales Michoacán, Guanajuato, por ejemplo, para mostrarles. En el caso de Guanajuato, que está ahí, pues es muy alto, ¿no? En el caso de Michoacán, que no lo veo ahí, Michoacán también es muy alto, ¿no? Algunas son altas, o sea que unas son muy bajas, ¿no? Como en el caso de la Ciudad de México, muy bajo, ¿no? El Distrito Federal en aquel momento, y así, ¿no? Así están las diferentes entidades de la República. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Vamos a suponer que estamos trabajando Tláhuac, que es el que ha estado haciendo la compañera Karina, que es una alcaldía de la Ciudad de México. Y entonces lo que quiero hacer es comparar Tláhuac con los valores de la Ciudad de México, que es la entidad, y con los valores del país. Para otro tipo de poblaciones, por ejemplo, a ver, acuérdenme, ¿qué poblaciones están realizando? Por ejemplo, Morelia. Morelia, voy a compararlo con Michoacán y voy a compararlo a nivel nacional, ¿no? ¿Quién más? Guerrero, Acapulco, ¿no? ¿Quién está haciendo Acapulco, no? A Mayrani, ¿no? ¿O quién es la que está haciendo Acapulco? Amairani. Sí. Entonces Acapulco lo compara con Guerrero Sí, Amairani. y lo compara a nivel nacional. Y así sucesivamente, ¿no? En el caso de la compañera Fátima, pues comparará Saltillo con Coahuila y con el nivel nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Oaxaca, pues ya sabemos que lo comparará el municipio de Oaxaca con la ciudad de Oaxaca, con la entidad de Oaxaca y con a nivel nacional, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces vamos a empezar a hacer nuestra pequeña información. Vamos a seleccionar, vamos arriba, Karina, por favor. Selecciónate los datos nacional, seleccionate el encabezado y lo nacional, ¿no? Desde el porcentaje. Desde, desde los porcentajes, con todo y porcentaje, sí. Y hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Ponle copiar. Bueno, también la última ya me faltó es explicar la última columna, que es el lugar que ocupa en el contexto nacional, ¿no? Por ejemplo, nada más antes de que copies, mejor. Si quieres, escápate de ahí tantito y regresa al lugar que ocupa nacional. Por ejemplo, el estado con intensidad migratoria número 1 es, si no mal recuerdo, es hasta abajo, es Zacatecas, ¿no? Uno de los más importantes, el más importante, el número 3, por ejemplo, es Michoacán, el número 6 es San Luis Potosí, el número 4 de los que vemos ahí, pues es Nayarit, ¿verdad? Está poniendo importante. En contraste, los estados con menos, por ejemplo, el 32 es Tabasco, el 30 es que, por ahí lo vi, el 32 Tabasco, el 30 lo acabo de ver, no importa, ahí está el 29, de todos modos, el 29, Quintana Roo es el 30. el 29 la Ciudad de México, ¿no? El Distrito Federal, etcétera, ¿no? Está bien, entonces también están ordenados desde lo más pequeño hasta desde lo más fuerte hasta lo más pequeño, ¿no? De intensidad. Bueno, cópiate por favor, así lo que vamos a copiar. En el caso de que vamos a comparar Tláhuac, los copiamos y abrimos un archivo nuevo de Excel, archivo nuevo. Abre ahí en archivo nuevo. Ahí arriba estaba archivo nuevo, ¿no? Estabas en el Excel. Sí. Ajá, ahí está. Okay. Y un pegado especial ahí donde sea en el B, ahí en el B2, está bien. Entonces pone ahí en la columna A, en el A5, pues pone que esos son datos nacionales, ¿no? No, en el A5 mejor. No, no, Ah, no. sí, sí, sí. En el A5. Me fía, sí. Ponle nacional nada más, ponle nacional. Quítale lo de datos nacional, nada más, ¿no? Cópiate encima, para que no se quede ese espacio vacío, ponle las etiquetas ahí donde las porcentaje de viviendas, bájalas. Eso, bájalas ahí, está muy bien. Si quieres ponerles, ajustar texto a esas etiquetas para que lo veamos completo. Listo. Listo, entonces ya, lo estamos viendo, ¿no? Muy bien. Se ven con muchos decimales, pero no importa, vamos a dejarlos así. Vamos a poner ahí abajo, entonces abajo de Nacional, vamos a ponerle Ciudad de México, o sí, en ese caso era Distrito Federal, pero vamos a poner Distrito Federal porque todavía era Distrito Federal, ¿no? En ese año. Distrito Federal. Y abajo le vamos a poner Tláhuac, ¿no? Claro. Tláhuac. Y abres la ventanita para que quepa todo. Y entonces ahí enfrente, pues vamos a llenarlo, ¿no? Vamos a llenar con los datos correspondientes. Entonces, vete al archivo que bajamos recién, al Excel que habíamos bajado, y cópiate los datos de la Ciudad de México, los 4 datos correspondientes a la Ciudad de México. Al Distrito Federal, ya no sé ni cómo se llama, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que es importante mencionar cuando estén haciendo el análisis de estos datos es que a nivel nacional, la Ciudad de México tiene un índice de intensidad migratoria clasificado como muy bajo y que dentro de las 32 localidades, 32 entidades que tenemos en la República, ocupa el lugar 21, 29, entonces 29 de 32 es muy baja, ¿no? Eso es muy importante recalcar para la interpretación de lo que vamos a mostrar. Nos pasamos al archivo y pegamos esos datos, ¿no? Listo.
Si quieres, bájalo a 2 decimales, ¿no, Karina? Porque sí se ve muy raro con tantos Sí, decimales. Todo con 2 decimales. O incluso con 1, ¿no? Con 2 está bien, con 2. sí. Con 2, sí, con 2. Y ahora Tláhuac, pues ya lo vamos, ahí no está Tláhuac, porque ahí nada más están a nivel entidad. Entonces, para bajar los datos correspondientes a Tláhuac, nos vamos a ir otra vez a la página de CONAPO y ahora vamos a seleccionar el cuadro del anexo B, vamos a seleccionar donde dice cuadros y vamos a bajarlo y vamos a abrirlo, ¿no? Entonces ahí están también los municipios. Vamos a esperar a que abra un poquito el archivo. Y entonces ahí nos vamos a ir. Se puede ver que estos municipios vienen a nivel, vienen varias hojas así en el archivo. Cada cuadro B1 o B2 corresponde a las entidades correspondientes. Por ejemplo, B1 corresponde a Aguascalientes, B2, dale clic en las dos, corresponde a Baja California Sur, o sea, viene en orden alfabético, ¿no? Entonces, vámonos, por ejemplo, a B16, por ejemplo. Me acuerdo del 16 porque 16 es Michoacán. Entonces, Michoacán, y entonces observamos, por ejemplo, que el lugar que ocupa Michoacán, nos está diciendo ahí, si vemos los datos de Michoacán, ocupa el lugar número 3 a nivel contexto nacional, pero ahora tenemos varios municipios. Si quieres, bájale todos para que veamos cuántos municipios tenemos. Bájale al final de la hoja. Ahí vamos, son como 113 municipios, ¿no? Entonces, si estoy observando algún municipio particular, por ejemplo, Uruapan, que está ahí en el 102, Uruapan ocupa el lugar 104 de 113, ¿no? O sea que tiene un nivel de intensidad migratoria muy bajo, ¿no? Entonces, un municipio que sí tiene una intensidad migratoria muy fuerte a nivel local es el que tiene 9, que aparece ahí, que corresponde al municipio de Venustiano Carranza, ¿no? A ver, súbele, por favor. Y el número que está ahí corresponde al municipio, al lugar del municipio a nivel nacional. Recordemos que a nivel nacional son cerca de 3.200 municipios. Entonces, eso quiere decir que tenemos diferentes valores de los municipios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Morelia, ¿cuál tiene? ¿Qué valor tiene ahí Morelia? Ocupa el lugar 107. Ocupa el lugar 107 de 100, casi 17. No sé. 117, casi no tiene. Y ahí está el número 1 también, mira. Ah, sí, es verdad. Que Es es el un. municipio de. Ah, no, sí es el lugar número 1, el municipio de Morelos, que no sé, ni siquiera tengo idea de dónde está. Pero ahí está Nuevo Urecho, la Moseta, ¿no? Tienen lugares así pequeños, que son las comunidades más indígenas, digamos, de Michoacán, ¿no? Bueno, no nos interesa Michoacán, seguimos buscando la Ciudad de México. La Ciudad de México es el B9, ¿no? La clave de la Ciudad de México es 9. La clave del Estado de México, para los que están haciendo Estado de México, es el 15. Ahí van buscando, ¿no? Oaxaca es 20 o 21, Puebla es 20 o 21, no sé, entonces ahí están los diferentes municipios. Guerrero, pues creo que es como el 13, si no me recuerdo, Guerrero, a ver, dale el 13. No, ese es Hidalgo, entonces el GH, entonces es el 12, ¿no? Ahí Sí. está Guerrero. Ajá, entonces Acapulco, que está ahí en primer lugar, ocupa el 66, pero ¿de cuántos? Y es bajo, ¿no? Es bajo, ahí lo que De está diciendo. 81. 66 de 81 es muy bajo, ¿no? Entonces está bien, está bien. Entonces ya, pues vámonos a copiar los datos de Tláhuac, ¿no? Vámonos a la Ciudad de México y copiamos entonces los datos de Tláhuac. Dentro del contexto de la Ciudad de México, todos los municipios, todas las delegaciones están ubicadas con un índice de migración muy bajo. Es migración hacia Estados Unidos, o sea que no somos pocos portadores pero son 16, y en el caso de Tláhuac ocupa el lugar número 1, ¿no? De los 16, o sea,
de todos los que, aunque son muy bajos, Tláhuac es la alcaldía, en este caso, en aquel tiempo delegación, con el mayor índice de intensidad migratoria en el contexto de la Ciudad de México, ¿no? El último, pues es Azcapotzalco, que es el lugar 16, a ver mi delegación, Coyoacán, ocupa el lugar 10, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pues esos datos hay que interpretarlos, desde luego todos los valores de pues ocupan lugares casi arriba del 2000, salvo Tláhuac y Álvaro Obregón, ¿no? Que están abajo de casi, pero están casi muy pegados al 2000, ¿no? Respecto a los 3200 municipios, pues está muy abajo, ¿no? Muy bien, copiemos esos datos a nuestro archivo que estamos realizando. Y bueno, pues ahí migración, le podemos poner como migración internacional, abajo el nombre de la hoja, ¿no? No vamos a hacer demasiado en ese taller. Y entonces lo que quiero es que comparen eso. Entonces, pues grafiquen, agarra y grafica todo al mismo tiempo. Selecciona desde la A, incluso. Ajá, y ya es una gráfica, pues yo sugiero de barras. ¿Cómo se llama tu perrito? Profesor, podemos hacer una pausa y no sé si se puede ahorrar, es que Vamos. Bien, entonces lo que estábamos diciendo hace un momento es que vamos a seleccionar, ¿verdad? Desde el A4 hasta los datos, todos los datos juntos, y vamos a realizar nuestra gráfica. De barras habíamos dicho, ¿no? sí, de barras. De barras. Entonces, pues ya está la gráfica, ¿no? Está prácticamente, ya lo hicimos, ¿no? Entonces tenemos la comparación de los tres índices. La podemos mover como siempre en una hoja nueva que pues se llama índice de intensidad migratoria, ¿no? La gráfica, bueno, se llama gráfica 1. Y entonces gráfica 1 es índice de intensidad migratoria. Aunque lleva mayúsculas, ¿verdad? Sí, la primera parte, ¿no? De primero de índice nada más. Índice de intensidad migratoria, México, el índice de intensidad migratoria, ¿cómo le podemos llamar? De México, Oh, índice de intensidad migratoria de México guión Estados Unidos, ¿no? Ya, ya lo explicaremos, ya les explicará. México, Estados Unidos, en 2015. en 2010, Yes, perdón. en 2010, nacional, nacional, Ciudad de México, más bien Distrito Federal, ¿no? Distrito Federal y Tláhuac, ¿no? En este caso, y Tláhuac. Y ya, pues entonces nada más hacer más grandes los valores de los letreros que no veo nada. Como de 14 otra vez, no importa que se. Ajá, esos también. Yo creo ponerles porcentajes ahí encima de las barritas, ¿no? También ajá. Creo que aquí sí tiene que ser uno por uno, pero listo. Igual las un poco más grandes, ¿no? Y también más grandes todas esas etiquetas, que se vean bien. Entonces podemos comparar cómo respecto a nivel nacional, por ejemplo, el porcentaje de viviendas que reciben remesas, pues es muy bajo en la Ciudad de México. Ciudad de México y Tláhuac son como muy parecidos los índices en esos dos aspectos, pero la Ciudad de México, el país tiene un índice muy grande, ¿no? Comparado con estos, casi el triple, ¿no? En cambio, en el otro índice, que también casi es el triple, es menor, en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Es un poco más grande en el caso de Tláhuac, que es el de viviendas con emigrantes de Estados Unidos. Y lo que estamos viendo, pues, es que realmente no, Tláhuac no tiene mucha población emigrante.
Y viviendas con emigrantes, que en el quinquenio anterior también es un poco más alto Tláhuac que en el caso que la Ciudad de México. Y donde sí es más grande Tláhuac, casi el doble, más del doble, es en el porcentaje de viviendas que ya tuvieron migrantes de retorno en el quinquenio anterior. Y eso puede ser explicado por las crisis que se han registrado en Estados Unidos, ¿no? Recientemente también. Y muchos migrantes han regresado y se han asentado en la Ciudad de México. Eso sí se conoce más, ¿no? De gente que ha regresado, que dice, oh, pues ya estuve por allá trabajando, trabajaba en la construcción o trabajaba en otro aspecto. Y al no haber vivido, como la crisis principalmente fue de vivienda, pues ya mejor decidieron regresarse a la Ciudad de México, donde se insertan a laborar, ya sea como comerciantes, ya sea como albañiles, como gente con algún oficio de plomería, electricidad, etcétera, o bien como taxistas también, ¿no? Y en el caso de Tláhuac, pues yo creo que muchos de ellos se dedican son los que trabajan en las bicimotos, o como le llaman esos taxis que desaparecen, Mototaxi, sí, los como, mototaxis, ¿no? Que son también, si tú platicas con ellos, seguramente muchos te van a decir que tuvieron una experiencia migratoria, ¿no? Pero bueno, ya se analizará más. Entonces, esa primera parte del taller, con este video queda yo creo subsanada, que es la parte de migración internacional. Ya en el siguiente video vamos a meternos a ver, a analizar la migración interna, qué está pasando con la migración interna, ¿no? Entonces, sí, por el momento sería todo y bueno, pues hemos concluido este video hasta aquí, ¿no? Si no tienes algún comentario que hacer, Karina, no, profesor, ninguno. bueno.